¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Macala. Mi nombre es Mariana Pérez. Como en cada episodio me encuentro con mi amigo y colega Antonio Castro. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muy Aquí bien. agradecido de estar de regreso. Así es, estamos de regreso después de unas semanas que nos dimos un pequeño descanso, pero estamos con toda la actitud. Hoy nos encontramos con Jorge Viveros, especialista en relaciones públicas, que nos va a platicar un poquito más de qué debemos de hacer cuando tenemos alguna crisis en nuestro negocio, en nuestra empresa, cómo debemos de manejar nuestra comunicación y tal vez algunos consejitos que pudiéramos tener de su parte para hacer un mejor manejo de las relaciones públicas. Jorge, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien, muchas gracias Antonio por la invitación el día de hoy y pues en lo que les pueda apoyar, servir, dar tips, creo que puede funcionar muy bien. Gracias Jorge. Quisiera iniciar con esta tendencia que está sucediendo en el 2020 de cancelar todo lo que se pueda cancelar, como un fenómeno de las redes sociales, de lo que no es políticamente correcto, de alguna manera de esas conversaciones que se generan, cuestiones que de alguna manera, si una empresa no está al tanto de su comunicación, ya sea en redes sociales, ya sea en medios masivos, pues pudiera ser motivo a que los consumidores o ni siquiera consumidores de su marca, personas empiecen a de alguna manera decir esta marca tiene que ser cancelada porque hizo esto o el otro. ¿Qué piensas al respecto, Jorge? Bueno, la cultura de la cancelación creo que ha abarcado muchísimos espacios, o sea, se ha distribuido no solamente ya con cantantes, con actores, con directores, ya se empieza como a ver que esta cultura de cancelación se empieza a ampliar también a empresas y negocios. Creo que muchas de las veces este tipo de crisis surgen de momentos o cuestiones anteriores o pasadas que las personas ya no están esperando o no tienen en el radar en el momento en el que les llega la cancelación, ¿no? Porque muchas veces son cosas de que escribió en la preparatoria que odiaba a los negros o cuestiones que luego tienen a ser o haber sucedido cuando eras adolescente o no tenías como un espectro más amplio de lo que es el problema por el que te están cancelando, ¿no? Muchas veces son cuestiones como de la adolescencia, o al menos así lo he visto, ¿no? Que son cuestiones cuando todavía no eran tan maduros los actores o los cantantes, y ya trasladándolo un poco al mundo de los negocios, la verdad es que la cultura de la cancelación no ha llegado a un punto en el que ya esté lo suficientemente madura como para decir, vamos a cancelar a X negocio. Por ejemplo, ahorita se me ocurre el ejemplo de Chick-fil-A, ¿no? En Estados Unidos, que y si ellos estaban apoyando al Prop 8, que era para prevenir o evitar que hubiera los matrimonios del mismo sexo. Entonces a Chick-fil-A en algún momento se le intentó cancelar por haber apoyado este movimiento político. Al final de cuentas, Chick-fil-A nunca recibió el castigo que podría decirse se merecía, ¿no? O el juicio mediático no sucedió al nivel en el que pudo haber llegado, y esto es porque nadie más que tú conoce bien a tu negocio. Entonces, tú sabes cuáles son las cuestiones por las que puedes o no llegar a tener una crisis, cuáles son los valores y las cuestiones que tienes dentro de la empresa. Entonces, tú sabes por qué te pueden llegar a cancelar o cuáles los riesgos que puedes llegar a tener. Entonces, para eso o para cualquier tema de crisis, para cualquier tema de cancelación, lo más importante es la preparación. O sea, siempre tienes que saber qué es lo que puede llegar a pasar y anticiparte con un plan de manejo de crisis. Y un plan de manejo de crisis debe incluir pues todas estas cuestiones, escenarios, cuáles van a ser tus posturas, quién va a ser tu equipo de comunicación de crisis, quiénes van a ser tus voceros en algún momento que llegues a necesitar un vocero. Creo que ante cualquier posible crisis, lo más importante es la preparación. Ok, Jorge, muy interesante lo que nos estás diciendo. Es cierto que obviamente las empresas tienen un target y hay casos donde pues ese target precisamente puede ser los que piensen contrario a lo que hoy en día llamamos que es lo correcto. Hoy en día, porque hace unos años era correcto pues hacer ciertos chistes,
hacer ciertos tipos de comerciales con cierto tipo de personas o rasgos. Ahora personas piden más diversidad o más representatividad en el ámbito de la publicidad, porque al final de cuentas los productos no solamente se le venden a la gente blanca y alta, ¿no? Y más en un país como México, donde pues la mayoría de las personas, por ejemplo, son morenas. Aparte de este tema de vamos a cancelar porque no me parece correcto lo que dijiste, también hay un factor, como tú lo dijiste, que es la preparación. Bueno, me ha tocado trabajar con muchas empresas que no suelen tener como una estrategia de comunicación acertada y que muchas veces un comentario mal interpretado de un empleado, que ni siquiera pudiera ser que el empleado dijo eso con la intención de agredir o de perjudicar a la empresa, pero que lo dijo en algún momento y esto generó, bueno, que se tomara como un statement o como algo que viene ya de la empresa, ¿no? Lo dijo un empleado, lo dijo, no sé, Juanito Pérez, pero es la opinión de Juanito Pérez, ¿no? No es la opinión de la empresa, de la marca. Sin embargo, se toma como empleado de hizo tal cosa, empleado de demás. Esto me recuerda el caso tan sonado de la youtuber Ofelia Pastrana, que en ese caso, bueno, con un empleado de Starbucks hubo esta como, pues mal momento, ¿no? Se entiende este mal momento cuando Ofelia Pastrana, que es una mujer trans, ha estado de alguna manera luchando porque que la reconozcan como mujer, ¿no? Y entonces Starbucks, que tiene esta característica que tú vas, pides tu café, preguntan tu nombre y pues tú dices, no, Mariana, Jorge, Antonio. En este caso, Ofelia, pues dice Ofelia y el empleado pues se lo pasa por los oídos y solamente una cuestión que sí se nota que fue por molestar, ¿no? Le pone Ofelio. Ofelia vuelve a repetir, Ofelia, por favor. Y de todos modos, el empleado no lo hace y lo ponen. Y pues esto obviamente Ofelia lo comunicó en redes sociales, Starbucks tomó una decisión de despedir al empleado y bueno, ella después dice, mi intención no era que despidieran a nadie, tal vez era educar, ¿no? Tal vez era señalar que hay algo que la empresa no está haciendo bien, ¿no? Que es capacitar a sus trabajadores en atención al cliente, que no importando tu ideología o lo que tú piensas, tienes que respetar a tu cliente. Claro. Estás bajo los valores de la empresa. Algo gracioso, igual no es equiparable a lo que le pasa a Ofelia, pero a mí tan solo el ejemplo que te digan señora, si saben si eres señora o no, sí. es algo que ya va a molestar a la clienta, ¿no? Sobre todo a las que somos mujeres ya de cierta edad. Pues sígueme diciendo señorita, nada te cuesta, me hace sentir bien, relajada, y vas a tener una mejor respuesta de mí como clienta, ¿no? Bueno, no sé qué piensa al respecto sobre esa capacitación o ese entrenamiento, sensibilización entre los empleados que en ese momento pues tienen la camiseta de la empresa y su opinión pudiera afectar, no sé. Pero también, antes de que nos dé los tips, hay un punto súper importante aquí que no podemos perder de vista, que los cambios en la forma en la que se hacen negocios ahora ya es, básicamente no te puedes desapegar de tu identidad digital y que se enfrentan las empresas a nuevos problemas o nuevos retos emocionales e inestabilidad de la gente. Digo, suena un poco feo y drástico como lo estoy poniendo, pero sí hay que entenderlo como de esa manera, sobre todo ahorita que estamos en época de pandemia. O sea, la gente entra en un estado de sensibilización emocional más duro, porque al haber cambiado tu realidad, llevas como 3 meses, 4 meses y estamos mucho más ansiosos y más alertas. Entonces, el tiempo que ocupas actualmente es mucho mayor en redes sociales y básicamente estamos poniendo un target donde encontremos. Cuando pones en la mira a alguien que lo haces es virtual, claramente sabemos el alcance que puede llegar a tener, sobre todo si son empresas grandes, como el ejemplo que ponías ahorita de Starbucks. Un comentario que se haga viral puede llegar a ser bastante detrimental para la empresa y tal vez la persona solamente sí lo hizo con dolor, tal vez se equivocó. Hay que tomar en consideración la variable de que las generaciones actuales tienen un pensamiento propio, viene esta parte de libertad, viene esta parte de voy a expresarme, pues las empresas también tienen que estar listos ya para este tipo de cuestiones, porque yo no sé cuál sea el beneficio de que cada caso lo subas a las redes, que expongas a todos, porque sí,
una persona pertenece a una empresa, pero una persona también es humana. No es que defiendan las atrocidades que a veces hacen, pero también tenemos que dimensionar el alcance de lo que nosotros podemos hacer. Sí, es un tema de preparación también, o sea, una persona o una empresa no tiene o no ha dimensionado, no ha generado esa conciencia dentro de sus empleados, no tiene un protocolo de manejo de redes sociales. Por ejemplo, es algo muy común que en las empresas, al menos en las empresas grandes o en las transnacionales, haya este tipo de protocolos de comunicación en redes sociales para los empleados, donde se explica y se tiene toda una línea de qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que incluso tener en tu red social un statement o que tus opiniones son propias, no son las opiniones de la empresa, qué es lo que te puedes manejar de acuerdo tal vez un código de ética, un código de ética online, no nada más un código de ética como empleado de la empresa, sino también online, de qué es lo que tienes que hacer, hasta dónde puedes llegar, qué es lo que puedes decir o hacer, cómo no tienes incluso que defender a la empresa cuando un cliente se está quejando, porque puedes incluso llegar a lastimar la imagen o la reputación de la empresa por estar haciendo este tipo de defensa cuando un cliente se está quejando. El que tiene que defender a la empresa es el propio perfil de la empresa o el perfil de respuesta de la empresa, porque muchas veces se tienen estas dos entidades, no nada más el perfil de la empresa, sino también un perfil de respuesta a las quejas de los clientes o posibles quejas de los clientes o cómo orientar mejor a los clientes cuando llegan a tener un problema. Entonces, esto también es una cuestión simplemente de preparación, de capacitación, donde los empleados sepan, tengan un poco más de conocimiento de cómo tienen que dirigirse a los diferentes grupos, a los diferentes clientes. Claro, ir ampliando cada vez más cómo te tienes que dirigir, por ejemplo, con el caso de un cliente trans, ¿no? Tal vez en ese momento Starbucks en México, porque quiero creer que en Estados Unidos sí, pero en México tal vez no había llegado a ese punto, ¿no? Alsea tal vez no había llegado a ese punto de cómo tienes que tratar a un cliente trans. Y Starbucks ha sido una empresa que generalmente, o al menos la impresión que me da, es que ha ido ampliando esa diversidad y ese conocimiento. Me acuerdo que en algunos de los desfiles del Pride he visto bastante presencia de Starbucks. Entonces, tal vez a esta persona que estaba atendiendo a Ofelia, y también que Ofelia tiene su propia agenda, ¿no? El momento en el que ella lo utilizó para poder hablar más de cómo es que se tiene que hacer el servicio al cliente para una persona trans y utilizó la mala experiencia que tuvo en Starbucks para poder hablar más del tema. Y seguramente no es el único lugar en el que le ha pasado y también no es por hablar mal de ella, pero no, ella utiliza estos momentos y tal vez en algunos momentos los llega a provocar para poder hablar y decir de este tipo de cosas, ¿no? Porque también tiene su agenda y está bien. O sea, está bien porque ella es una persona que se ha preparado mucho en este sentido para poder defender y hablar y encontrar espacios en los que insistir en el tema de que cómo se tiene que tratar a las trans. Entonces, creo que hay un poquito de los dos lados donde se puede buscar y se puede tener este tipo de preparación, ¿no? Siempre los empleados pueden tener más conocimiento, más valores, más un servicio para los diferentes grupos para los que la empresa se está dirigiendo. Yo difiero y estoy de acuerdo en algunas cosas. Entiendo el punto de que como individuo tenemos opiniones y de alguna manera se pudiera resultar que si no lo expresamos, como las empresas que tienen como esta cuestión, que nacieron con una filosofía religiosa, ¿no? Todos conocemos alguna escuela, conocemos alguna empresa mexicana muy famosa y reconocida internacionalmente, que se sabe que tiene la costumbre de que lo plantea dentro de su filosofía de ir a misa, que tiene una capilla dentro de la empresa y todo esto, que al final de cuentas, pues entramos con esto de mis derechos, tus derechos, ¿no? ¿Qué tan laico tiene que ser empleo, no tiene que ser mi empleo?
sí encuentro a que no puedes obligar a las personas que piensen igual que tú. Sin embargo, cuando alguien acepta trabajar contigo, está aceptando tus valores, está aceptando tus reglas, está aceptando lo que tu filosofía como empresa. Creo que en estos momentos de reclutamiento y selección, pudiera ser que muchas empresas que tienen, por ejemplo, lo que decías, Jorge, un código de ética, no lo comunican como debería ser. Tal vez sí tiene que ver con que lo damos por hecho que el empleado va a leer el código de ética en algún momento si ni siquiera lee el contrato. Entonces, ¿cómo va a leer toda la parte que tiene que ver con nuestros valores, cómo debemos dirigirnos a las personas, qué es lo que consideramos respeto, ¿no? Todos estos asuntos que de igual manera deben de ser transmitidos a todos los empleados hasta la base, ¿no? O sea, yo sí creo que sí somos libres de pensar lo que queramos pensar, de actuar lo que queramos, como queramos actuar, pero cuando nos comprometemos con una empresa, estamos diciendo que vamos a actuar bajo sus valores, bajo sus reglas, y que esto lo tenemos que tener en cuenta como empleados, y si somos dueños de la empresa, tenemos que aprender a comunicarlo, no como una cohesión, sino como un convenio, con un acuerdo, ¿no? De que si estás aquí, nosotros tenemos esta filosofía, y si te hace sentido, bienvenido, y si no, pues hay otras empresas donde puedes trabajar. No sé qué ustedes piensan al respecto. Mira, tienes que resonar con lo que haces. Obviamente yo desde la parte humana, que ya sabes que me encanta, el hecho de crecer y desarrollarte como persona es estar en balance y en equilibrio. Y esto implica el actuar bajo tus creencias y bajo tu libertad. Entonces, sí, cuando llegas a un lugar que te acobija, digamos en este caso, un empleo que te da un salario bien, cuando tú pones tu empresa y vas a crear como esta cultura, es definir que la gente que esté ahí o bien tú trabajando puedas desenvolverte plenamente bajo los estándares. Por eso es súper importante, yo creo que la empresa tenga bien claro tanto este rollo que a veces parece ya no trascendental de misión, visión, valores y código, ¿no? Y sobre todo cuando entras a la empresa, pues hay todo este proceso de inducción, pero esto a veces ni se le da importancia, ¿no? Creo que Starbucks sí ha sido una de las empresas que toma acciones correctivas muy buenas. Me acuerdo del caso de dos personas negras en Estados Unidos que entraron y llamaron a la policía porque pensaron que era un arresto. Bueno, más bien pensaron que iba a pasar algo malo, los arrestaron y Starbucks tomó la decisión de que iba a cerrar todos los establecimientos un día para darles capacitación sobre el trato. También considero que efectivamente sí, toda persona debe de actuar bajo este rubro, pero también una recomendación a la gente es, pues tratemos de entender que siguen siendo humanos. Porque como decía Jorge, en algunos momentos sí, yo no dudo que haya gente que provoque estos momentos, porque también les da publicidad, les da visibilidad. Hay cosas, por ejemplo, acaba de pasar uno ahorita en Estados Unidos de un CEO de Silicon Valley que agredió a una pareja china que acaba de ir a cenar. Quedó en video que era un racista y demás, pidió disculpas como a los 3 días y a los 5 días, pues ya renunció a la empresa, ¿no? Se deslindó. Una de las estrategias para mí que siempre usa la gente es voy a tirar a la gente debajo del autobús, me deslindo de ti, renuncias, bye, se acabó el asunto. Es lo más fácil, sí. ¿Cambiará algo? No creo, porque al final del día, si no tienes bien claro cuál es tu línea de trabajo y cómo hacer que la gente interiorice todos estos valores, puedes tener personas que repitan la conducta. Ahora, si es la misma empresa que comete una falla tras otra, pues sí puede llegar a ser bastante contraproducente en ese aspecto. Pero también te digo que yo creo que esto se ha ido un poco de las manos porque a menos que seas una empresa transnacional, está muy cañón si apenas las empresas pequeñas y medianas pueden hacer la transición a una era digital. Ahora, ¿cómo podrían hacerle para a la par tener toda esta parte de estrategia de respuesta, como decían, que no solamente es cómo contesto y qué contesto, sino cómo me preparo y cómo diseño un equipo que pueda hacerlo? Porque con la experiencia, pues te vas dando cuenta cuáles son los posibles escenarios y a lo que te puedes enfrentar, que eso deberían de hacerlo siempre. Pero cuando estás pues apenas sobreviviendo al día a día y haciendo que tu negocio madure y se mantenga, pues yo no creo que la gente esté pensando en ¿qué pasa si publico este mensaje? Pero Pues deberían. O sea, tal vez, no lo sé, para yo creo que sí. o sea, tal vez no lo tienen, no lo tienen claro, no lo han visualizado, pero sí, aún si solamente estás
viviendo en el día a día. Tal vez, o sea, los días de la semana y los días de trabajo son 5, pero tal vez darle un esfuerzo extra, unas 2 horas a pensar quién, si llego a tener una crisis, quién va a responder, qué va a responder, cómo lo va a responder. No te puedes esperar a tener una crisis para justamente en ese momento empezar a buscar quién va a ser la persona que lo va a hacer. Y muchas veces, incluso las empresas grandes, porque he tenido la experiencia, las empresas grandes que ya tienen un departamento de crisis, prácticamente ya tienen un manual de crisis que es como una Biblia a la que se tienen que apegar, y en el momento de la crisis es el último documento que revisan, es el último documento que utilizan, porque están pensando muchas veces que la crisis va a pasar y que lo mejor que se tiene que hacer es no decir nada. Y no, o sea, ya tienes un manual, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Una empresa grande, no voy a decir el nombre para no quemarlos, sí, ellos tenían su manual de crisis. 2 semanas antes les dijimos, oigan, está pasando esto en redes sociales. Está pasando esto en redes sociales, lo encontramos, de acuerdo al manual de crisis, lo que tenemos que hacer es esto. Ellos pensaron que no iba a pasar nada, que iba a ser algo que se iba a morir en las redes sociales, y pues desafortunadamente no. 2 semanas después, tal y como se los dijo la agencia, explotó. Entonces, ya en el momento de la crisis, un viernes en la tarde, todo mundo estaba así de, pues ahora hay que ver el manual, hay que seguir el manual y hay que apegarnos al manual. No, lanzaron un statement que no tenían que haber lanzado, y pues ya hubo que entrar una semana después con una conferencia de prensa explicando absolutamente todos los detalles, y afortunadamente fue una crisis que se pudo salvar después de haber tomado 3 decisiones malas, y que se pudo arreglar de acuerdo a lo que se consultó y se les dijo que se tenía que hacer. Y terminó siendo el producto por el que tuvieron la crisis, terminó siendo el producto que más vendieron ese año. Entonces, el punto es ese, tener claro de que puede haber una crisis, e incluso si dentro de tu empresa no tienes una persona específica o un departamento específico, tienes que saber al menos a quién te vas a dirigir o quién te va a ayudar, ya tener un consultor de comunicación que te puede ayudar desde una parte externa en el momento en el que tengas una crisis, porque incluso esta búsqueda es una pérdida de tiempo hacerla en el momento en el que tienes la crisis. ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién es el que me va a sacar de este problema? No, pues antes de que tengas el problema, busca, conoce, platica, e identifica quién es el que te puede ayudar en el momento, en caso de que en tu empresa no tengas a una persona que se dedique al manejo de crisis. Y creo que también, bueno, nos fuimos a ejemplos muy extremos, ¿no? Ya de cuestiones que se hacen virales y masivas. Pero ¿qué pasa cuando un cliente solo quiere quejarse Ah, de, yo, de algo, de un mal servicio, ¿no? Creo que es cuando no tienes bien identificado tu proceso, tu servicio, tu atención a clientes, es cuando pasa estas cuestiones. Ejemplo, cuando tienes una queja y el teléfono 01800 que te dieron no sirve. Obviamente eso aumenta la molestia del cliente. Vas al correo, nadie te responde. ¿Cuál es el último recurso que tienes como cliente? Y lo digo porque soy esa clase de persona que quiere ser escuchada o que quiere darle ese feedback a la empresa. Pues vas a Twitter, porque el community manager es el único que te hace caso, porque supuestamente tienes tantos canales para dar tu queja o tu sugerencia, que el único que resulta es el Twitter, porque es el que se puede hacer viral. Entonces, creo que las empresas deben identificar estos canales donde el cliente pueda dar esta retroalimentación y no esperarse a que el cliente esté enojado, sino que anticiparse a eso, ¿no? O sea, una encuesta de satisfacción, encontrar, pedirle la opinión del cliente, qué puede mejorar en su servicio, en su producto, cuestiones que a ti te den como ese conocimiento que te pueda ayudar a mejorar lo que estás ofreciendo. No sé, Antonio, ¿qué nos ibas a comentar? que yo igual estoy enojadísimo ahorita con una cadena de gimnasios.
Porque en teoría estoy dado de alta, ya reabrieron, yo no me voy a aparecer ahí en esta pandemia. Subieron un video, es lo último que tienen en su página, un video de política de cancelación o algo de congelar mensualidades. Entonces estaba viendo su página y revisando, y claro, de los 3,000 comentarios que tiene, 2,500 son gente quejándose de que ya mandaron un correo a donde les dicen que están cansados del chat, del bot que les ponen en el chat, porque no pueden cancelar. Entonces todo el mundo quiere cancelar, pero no hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces, yo me enojé, en mi caso en particular fue porque les dije, a ver, dame opciones de cancelación. Entonces me dijeron, sí, claro, tiene que ir a la sucursal a cancelar. Entonces les explico, pero si yo no me quiero parar en un gimnasio debido a las circunstancias de salud y demás, entonces me dijeron, es la única manera, bye. Y vuelvo a lo mismo, no importa el tamaño de empresa que seas, tú lo acabas de decir, te enojas, antes era muy fácil, era como de, voy a ignorar al cliente y que se pudra ahí, ¿no? O sea, su queja ahí hasta que desaparezca y se la coman los bichos. Pero ahora, si no te hacen caso, vas a gritarle a la directora de la escuela, en este caso Twitter. Y es una plataforma donde puedes encontrar quejas y quejas y quejas, pero si hay un suficiente número de personas que también la tienen, pues empiezas a hacer viral este rollo. Entonces ya no te puedes desapegar, ya no puedes ocultar la verdad. No, pero ya no puedes ocultar como lo que está sucediendo con tu cliente. Y te puede explotar en la cara. Entonces, nunca sabes en qué momento una queja puede ser exponencialmente dañina, ¿no? Entonces, sí creo que la gente no sabe cómo resolver cuestiones de cliente. O sea, es como ir al supermercado y está la parte de atención a clientes, entonces siempre hay un güey que está recibiendo las mochilas, entregando las mochilas y nunca resolviendo una queja. Entonces ahí tienen a las personas como, así es un poco esto con las empresas, como que no hay alguien, o tal vez no tengan la cantidad de gente suficiente o bien gente preparada, que pueda estar dando seguimiento a los asuntos. Amazon sí es un ejemplo de personas que te resuelven así, pero bueno, también hay que ver, dimensionar el tamaño. Entonces yo creo que en la estrategia de la creación de la empresa, sí deberían tener súper claro el manejo también de este tipo de situaciones, por mínimas que sean. Si se te va un cliente, bueno, pues no hay problema, pero cuando ya empieza a ser un peligro potencial de que los clientes se vayan, y como decía Jorge, bueno, pues las crisis siempre son oportunidades, entonces, ¿de qué manera puedo yo aprovechar como este tipo de situaciones para ya sea aumentar la lealtad o realmente sacarle más provecho a la campaña? Sí, bueno, el proceso de atención de quejas y cómo manejas esas quejas y cómo, por ejemplo, aquí en el caso que nos decías del gimnasio, o sea, aquí claramente lo que está pasando es que el canal que ellos escogieron para poder hacer o cancelar una membresía es un proceso que no está funcionando claramente. Nadie, o al menos las 2.500 personas que están intentando cancelar no lo están pudiendo hacer y por eso están siendo vocales en redes sociales. Entonces, pues ahí claramente lo que la cadena de gimnasios tiene que hacer es mejorar ese proceso, mejorar ese momento por el que están recibiendo tantas quejas y que seguramente también es una cuestión de que no quieren cancelar a tantas personas porque se van a quedar sin ingresos. Pero lo que pueden hacer es encontrar alguna otra forma de recuperar esos ingresos, porque al final de cuentas, a largo plazo, no van a poder tener a esos clientes porque los clientes ahora van a estar molestos porque se les cobraron 3 meses en los que no estaban pudiendo ir al gimnasio, no estaban dispuestos a presentarse en un gimnasio porque tienen miedo frente a la pandemia. También esta pandemia nos está dando o nos está poniendo en perspectiva muchísimas de las cosas a las que no estábamos preparados o no estábamos listos. Muchas de las empresas no estaban listas para tener o no tener ingresos durante tanto tiempo o tener que hacer un cambio por ejemplo, los restaurantes que antes solamente servían en su espacio y que tuvieron que cambiar a un modelo de entrega a domicilio. Creo que es justo esta capacidad de reacción frente a lo que está sucediendo, al momento que estás viviendo. Y creo que algunas cadenas de gimnasio cambiaron a un modelo de hacer ejercicio en casa, mostrar videos, dar una forma de suplir el servicio que ellos estaban dando a través del gimnasio
y cambiarlo a una modalidad online. Y creo que es esa capacidad de reacción la que puede ayudarte también durante una crisis. Saber qué es lo que tienes que hacer o cómo puedes modificar tu negocio para poder seguir atendiendo a tus clientes y no generar este tipo de malestares como el que tuviste que pasar con tu gimnasio, ¿no? Bueno, y sigo porque no han hecho nada, ¿no? Pero es complicado. Pero tú, Mariana, ¿algún caso que hayas tenido? Yo ahora vamos a poner el ejemplo de la gente que va por la vida ¿Buscando enojada. pleito? Exacto. Ese soy yo. No, no es cierto. Todos hemos sido esa persona que va por la vida enojada. En algún momento tuviste un mal día y te desquitaste con el pobre empleado de X empresa, ¿no? A mí me pasó algo curioso con pues esta cuestión de la entrega a domicilio de algo de paquetería, donde pues yo en mi estrés así de no me llega tal producto, no me ha llegado, no sé qué. Bueno, llegó, pero pues yo la mayoría del tiempo estoy aquí en la oficina encerrada, aquí en casa, dentro de la oficina, entonces no me di cuenta de que ya había llegado. Entonces tengo una vecina que por lo regular es quien siempre me apoya con esta cuestión de que si no estoy ella recibe mis cosas que me llegan por paquetería y pues enseguida le mando un mensaje y me dice, no, no te ha llegado nada. Y yo entonces dice que ya está entregado en la aplicación, ¿cómo que ya está entregado? Y entonces a mí me ven haciendo mi queja y toda enojada de la vida. Y cuando salgo a la sala, ahí estaba el paquete. Entonces, oso mil, yo con mi queja y el paquete ya había llegado. Luego, mi duda era, porque era un paquete que se pagaba recibiéndolo. Y mi duda era quién lo pagó. Entonces, ¿cómo voy a pagar? O sea, yo no lo pagué, ¿no? Y 2 horas después regresa el mensajero y me dice, oiga, es que su paquete era, le digo, sí, estaba preocupada porque no sabía si te lo iban a cobrar a ti o no. Entonces, pues obviamente, pobre chavo, ¿no? Yo inmediatamente que supe todo eso, toda su trayectoria de que no sabía y que regresó para todavía recoger el dinero y que fue doble vuelta, pues me acordé de la queja. Inmediatamente fui a escribir, no, sí me llegó todo bien y gracias, porque algo que me hizo ver mi vecina me dijo, oye, quita tu queja porque no vaya a ser que ahorita, como están las condiciones de las empresas muy exigentes con el servicio al cliente, lo vayan a despedir. Y yo así de, ¡ah! Y ya fui corriendo a la computadora a decir, no, todo bien, ya me llegó mi paquete, ya todo bien. Y sí, porque a veces no comprendemos, que en eso sí estoy de acuerdo, que también las personas que están del otro lado son humanas, ¿no? Y hay errores humanos. Y en este caso, pues fue un error de timing, de comunicación, donde yo no estaba al pendiente, llegó el paquete, nadie me había dicho, etcétera, etcétera. Y pues de alguna manera también hay que estar conscientes de que todos tenemos un mal día, tanto la persona que te está ofreciendo un servicio como tú, y tratar de ser pues mucho más empáticos. No sé qué piensan al respecto. Pues esta visión muchísimo más romántica de cómo funciona el servicio al cliente, la verdad es que todos deberíamos ser un poco más conscientes, ¿no? De una experiencia personal, yo tengo pésimo suerte cuando se trata de pedir comida a domicilio. Siempre llega retrasada, algo roto, se pierde, el mensajero tiene un accidente. Hubo un tiempo en el que incluso pensaba que tenía la maldición de que se chocaban todos los Uber Eats, ¿no? O sea, de repente pedí 3 semanas seguidas y las 3 semanas seguidas no llegó porque el chofer de Uber Eats había chocado. Entonces, ya mejor dejé de usar Uber Eats por un tiempo porque no quería que les pasara algo a los choferes, ¿no? Entonces, claro, es esta visión de ser más empático, creo que nos puede funcionar tanto como empresas como clientes, ¿no? Como cliente, muchas veces sí, lo primero que hacemos o lo primero que encontramos para salvar o sacar nuestra ira es ir a redes sociales, ¿no? Y decir que estamos teniendo una mala experiencia y tal vez sí deberíamos de ser un poco más empáticos y sí hay
ahorita más necesidad, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que Liverpool está teniendo muchísimos problemas con sus entregas y retrasos. Y ahí en este momento yo me pregunto, ¿esto realmente es algo nuevo? Porque hasta donde yo recuerdo, Liverpool siempre ha tenido como esta cosa de que compras en una venta nocturna y recibes Te 2 meses llega como en un después. mes. Sí, o O sea, más, sí. sí, entonces es así como sí, es un problema que han tenido desde hace mucho tiempo, es un problema en sus entregas que han tenido desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, pero pues claro, por la pandemia y porque ahora la gente compra muchísimo más en línea, pues ese problema que tenían y que tal vez no estaban atendiendo de la manera que deberían, pues ahora está exacerbado y pues estas entregas de un mes se volvieron de 2, 3 meses o incluso todavía no llegan. Entonces, es esta cuestión de que no estás preparado o no estás listo para ofrecer este servicio y el hecho de que tú pongas una fecha estimada y no la cumplas, pues claro que es un problema que tienes y que tienes que resolver y que efectivamente se te puede volver en un problema de comunicación porque no está atendido, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, o sea, si tienes un problema y sabes que vas a tener ese problema, antes de que se lo tengas que explicar o que se lo tengas que decir, porque Liverpool lo tuvo que explicar a sus inversores, ¿no? Antes de que lo tengas que explicar, ¿por qué no tomar antes esa amenaza o ese riesgo e intentar solventarlo, intentar resolverlo? Creo que es mucho cuestión de preparación, o sea, la preparación es clave para no tener tantas crisis o no tener crisis. No los voy a defender, pero, a ver, entiendo un poco el problema de logística previo. Ya no, o sea, esto hubiera sido válido como los primeros 2 meses. La verdad es que ahorita no sé cómo sigue. Yo sí compré, debo decirles, sí compré y me llegó como a los 3 días. Igual es suerte, porque yo en esas partes de los envíos. Pero sí, lo que es Liverpool y Suburbia, he visto que hay gente quejándose de pedí mi pedido, no sé qué. Mucha gente contesta ahí mismo, que creo que eso es súper importante, tener como esta fidelidad de gente que también te defienda, entonces se equipare los mensajes, que ahorita le preguntaría a Mariana qué opina de qué hacer con los mensajes, ¿no? O sea, con toda esta, tanto positivos o negativos reviews que te deja la gente, pero bueno, entonces lo que les decía la logística, pues en este caso la pandemia nadie estaba preparado. Y al ser una tienda retail, pues la mayoría de la gente, cuando compras, tú no llevas una cuenta de cuántas personas son las que están realmente comprando, ni dónde viven, ni qué hacen, ¿no? Entonces, pues se complica cuando todo tu clientela se muda a una cuestión digital. Tú no tienes opción. No es como que diga Liverpool, a ver, déjenme trabajar un mes y medio en lo que, a ver, diseño mi estrategia. Tienen que pensar. Entonces, ya después de un tiempo de un análisis, órale, diseña tu logística y cubre todo. Si aún así a los 4 meses sigue teniendo problemas, pues ya estamos hablando que sí tiene una cuestión grave y tendría que utilizar otros medios para usarlos. Pero en general yo creo que así pasa con todas las empresas, que no están preparadas y como tú dices hace rato, creen que la situación va a morir pronto o se va a minimizar y a veces ni siquiera actúas en tiempo y forma. Y la acumulación de mensajes, la pregunta que quería hacer hace rato era un poco de, ¿qué haces con los mensajes negativos? ¿Los borras? ¿Los dejas? ¿Les contestas algo irónico? ¿O depende mucho del rubro del producto de la empresa o qué? Digo, eliminarlos es la peor manera de comunicarte y tener una estrategia efectiva, ¿no? Sí, eliminarlo definitivamente no. Lo que comentaba hace un rato, ¿no? Tener un perfil institucional y un perfil de respuesta a los clientes es creo que lo más importante para poder hacer este tipo de respuestas, que los puedas canalizar a un canal adicional en el que únicamente te dediques a responder a este tipo de quejas o seguimiento a algunos tipos de problemas. Creo que eso es lo más importante, que haya un canal a través del cual las personas sí se sientan, como decía Mariana, escuchadas, que lo que están necesitando en ese momento se les pueda resolver. Entonces creo que
que esta parte de poder canalizar las quejas hacia otro perfil, donde puedas dar una atención más personalizada, creo que es lo más importante. Y obviamente que dentro de tu canal de atención a quejas tengas este perfil o esta forma de darle seguimiento a lo que te está, al mal servicio o la percepción de mal servicio que la persona está teniendo, porque así es como el cliente se siente justamente escuchado. De hecho, yo creo que mis empresas favoritas son aquellas que, número uno, tienen como esta flexibilidad de escucharte y actuar rápido, porque tampoco sirve de mucho si te escucharon y no actuaron. Sí, ya llega a otro aspecto como me están dando el avionazo. Por ejemplo, sí, aquí sí va el gol. Yo soy fan de mi servicio de cable, porque en lo que llevo, que casi son 2 años con ellos, solamente he tenido un problema que fue resuelto así, a comparación de mis otras experiencias, y se lo voy a decir, Total Play, o sea, resuelve las dudas en FA, te hace una contratación en FA, te descontrata en FA, un error tal vez de que contrataste sin querer algo y dijiste, oye, esto no lo contraté, no se preocupe, lo quitamos y se lo descontamos de su estado de cuenta. Entonces, esa rapidez de escucharte, de tener diferentes canales para escucharte, que son desde el chat, el teléfono, el correo electrónico, etcétera, o las mismas redes sociales, pues obviamente hacen que estés contenta con esa compañía, ¿no? Que al final de cuentas, como dijo Celso, haya personas que te defiendan cuando algo te salió mal. En cambio, otras compañías que en verdad no revisan como más allá de ya cuando llega la queja, todo su proceso de servicio. ¿Cuánto tardan en responder? Y hoy en día estamos en el mundo de la inmediatez. Si no corriges rápido, si no respondes rápido, lo más probable es que pierdas clientes. Entonces creo que eso también deben de tener en cuenta las personas que están generando empresa, que están generando nuevos modelos de negocio, que tienen que tener o visualizar que deben siempre tratar de actuar rápido y bien. Sí, o sea, también hay que ver que últimamente las empresas o muchas empresas están cambiando a este proceso, como decían, de bots, ¿no? De chatbots que en cierta manera resuelven esa cuestión de inmediatez, porque lo pueden hacer muy rápido y pueden hacer ya tener estos mensajes frente a lo que puede haber o lo que sabe la empresa que puede haber. Sin embargo, pues aquí se pierde, se gana la inmediatez, perdón, pero se pierde el sentido humano, que es lo que muchas veces quieres también, saber que hay una persona detrás que te está ayudando, que te está apoyando frente a la queja. Y ahí lo que te va a ayudar realmente es qué tan avanzado es tu sistema de chat, porque hasta qué nivel ha llegado realmente ese sistema para poder ayudarte o resolver las quejas que puedas tener, porque muchas veces podría ser simplemente para darte el saldo, ¿no? De lo que tienes, y no realmente para resolverte una queja. Y lo tienes simplemente para que diga hola, para que diga en dónde está la dirección de la empresa y ya. O sea, que realmente desarrolles ese sistema si es que lo que quieres dar es inmediato. O que te redireccionen a tal área y esa área te redireccione a otra y así te vayas ahí el teléfono descompuesto, que es muy de los bancos, este sistema. Yo no llamo a bancos ni dejo que me llamen bancos. Es lo peor. O sea, prefiero 1000 veces hacerlo todo por la app o ir al banco. No, llamar no me funciona. Yo estoy totalmente al revés. Ir al banco es horrible porque hay muchísima gente. O sea, es como ir al cajero. Y perdón, pero esto es un trauma personal que tengo. Tú vas al cajero y hay como 10 personas que no saben usar un cajero y nada más es picar botones y ya, y se tardan horas. Entonces lo mismo, van por luego quejas, pero sí he tenido la fortuna de que me resuelvan bien en el banco. Por ejemplo, Amazon. Amazon es una cuestión de, te resuelve todo, pero el problema es, ¿quién de ustedes sabe cuál es el teléfono para llamar a Amazon? No hay manera de que lo puedas encontrar en la app. O sea, encontrar el teléfono implica, menos mal que nunca lo necesitas, porque si lo hicieras,
es interminable la búsqueda. Sí lo he logrado obtener, pero no les miento, me toma 15 minutos llegar y dar con un teléfono de contacto. Pero en general, este sistema de que decían de bancos, de que te mandan a uno de un departamento y otro, entonces tienes que volver a explicar la historia 1, 2, 3, 4 veces, la verdad es desesperante para la persona. Entonces sí deberían de poder agilizar. Por ejemplo, si tú subes una queja una vez, deberían de tener una copia del file que ya pusiste, que la gente dedique un minuto y diga, "Oiga, denme un minuto, leo todo, sé", pero es como estar contando la historia una y otra vez y es desgastante. Entonces son recursos que le quitas al cliente, le quitas tiempo, pues esto genera que al final la gente se canse del servicio y mejor migre a otro proveedor. Entonces, sí es súper importante la comunicación en estos aspectos. Quise comprobar tu teoría y entré directamente a la aplicación. Si das en servicio al cliente, te vas a mis pedidos, escoges el pedido del que quieres y la aplicación te permite llamar. O sea, tal vez no encuentras el número, pero desde la aplicación puedes llamarles. Amazon, perdónanos. Amazon, perdónanos. Ay, mira. Igual y soy tan bruto que ni siquiera había encontrado eso. Pero es que les juro, no necesitaba, solo una vez. Y sí, no sé cómo llamé. La verdad fue pésima la llamada que tuve. Me tocó con una... Híjole, no sé si era de Estados Unidos bueno, hablando español. Y este es un tema nada más que quisiera tomar, porque siento que a veces se vuelve personal. Cuando eran unos zapatos, la verdad yo creo y asumo la responsabilidad, porque lo entregaban en unas oficinas, pero yo no puse que el servicio era sábado y domingo, o sea que no recibían paquetes. El paquete llega el viernes, yo me preocupé porque había comprado el celular y lo compré por Amazon. Y resulta que decía que el paquete no fue recibido y que volvían a mandar la situación. Me preocupó porque yo estaba en las oficinas y nunca llegó el paquete. Cuando marco, me contesta la verdad una persona bastante eficiente. Me dice, voy a entrar al rastreo GPS, bueno, una maravilla. Me dice, efectivamente, señor, su paquete, el conductor ni siquiera llegó a las oficinas, se quedó 3 cuadras después, yo creo que se desviaba de la ruta y no se lo fue a entregar. Yo me quedé bastante calmado, tranquilo, me dijeron, ya con esta queja hay un antecedente, no sé qué. Después, en teoría, lo fueron a entregar sábado y domingo y ya. El punto es que el paquete nunca llegó. Yo hablo para decirles qué está pasando, me dice la señorita, le vamos a volver el dinero. Le dije, yo no quiero el dinero, yo quiero el producto que compré. Ya no era el celular, era como los zapatos que también venían ahí. Pues nada, me dijo que era mi culpa por no poner, pues que no se podía entregar sábado y domingo. Yo le explico y mi argumento de defensa fue, a ver, esta persona con el GPS ya pasó esto y demás. Punto es que pues, no se resolvió nada, pero se volvió una cuestión de pésimo que te digan que tú tuviste la culpa. Ahora que lo pienso, pues no sé, igual y sí yo cometí un error, pero no es que muchas de las técnicas que a veces las empresas hacen, o más bien podría ser que estuvieran bien, pero un poco de tacto al explicarte las cosas no hace daño. Creo que eso también es una buena estrategia, tener tacto en cómo hablarle a tu cliente. Yo sí, aunque para aquellos que tienen empresa, un consejo que les pudiera dar, nunca, aunque el cliente tenga la culpa, nunca le digan que tiene la culpa. Puedes usar otras Sí, palabras, no sé, Jorge, qué pienses. sí, o sea, es básicamente cómo comunicas, ¿no? Cómo explicas o cómo das el mensaje o cómo fabricas estos mensajes que ya tienes que tener dentro de tu atención a clientes, cómo fabricas estos mensajes para no hacer sentir al cliente como que cometió un error o que se equivocó. Entonces, es esta forma en la que le explicas o le dices, oye, tal vez dentro de la aplicación o de lo que nosotros, lo que, por ejemplo, a ver, vamos a pensar en el ejemplo de que no se explicó que la oficina iba a estar cerrada. Perdón. No se explicó que la oficina iba a estar cerrada, donde se iba a recolectar el pedido. Entonces, tal vez una disculpa
no teníamos conocimiento de esto, pero sin decir que él no fue el que lo dijo, ¿no? Nada más no teníamos conocimiento, lo reprogramamos para el siguiente día de entrega y ya. O sea, tal vez no entrar a tanto detalle de, es que tú no nos explicaste o tú no nos dijiste, porque pues ahí el cliente se siente como mal, ¿no? Hace poco estaba leyendo algo de que no puedes hacer sentir a las demás personas que son estúpidas. Exacto. Y si Ahí si no eso eres muchos lo como hacen. cliente, pues no me lo diga. Sí, o sea, nadie quiere escuchar que eres estúpido. Hay que Entonces, escuchar que no sabes usar el cajero, no Claro. sabes usar el app, pero bueno, hay que ser conscientes como empresarios de que tienes que adaptarte a tus distintos tipos de clientes con diferentes habilidades y que tienes que tener opciones para todos, ¿no? Bueno, ya estamos por finalizar este episodio que ha sido muy interesante. No sé si Jorge quieras recomendarnos ciertos puntos claves para tener como una buena comunicación cuando una empresa tiene este tipo de crisis. simplemente reiterar el tema de la preparación, ¿no? Anticiparse a las crisis, saber que van a ocurrir, que van a estar ahí, que es algo que inevitablemente va a suceder. Identificar quién va a ser el equipo de comunicación ante la crisis, identificar quién va a ser la persona o las personas que se van a encargar de hablar o ser la cara de la empresa frente a medios de comunicación y frente a la sociedad en el caso de la crisis, que esta persona que ya identificaste y que decidiste que va a ser quién va a dar la cara, que tenga un entrenamiento de medios, que sepa resolver una entrevista, sepa saber, sepa bloquear, sepa los mensajes clave de lo que tiene que decir, tener un sistema de monitoreo que tanto de redes sociales como de medios de comunicación para saber cómo se está moviendo este tema de la crisis, saber quiénes son los stakeholders, a quienes les tienes que responder frente a esta crisis y pues simplemente tener estos mensajes prehechos de qué es lo que vas a decir respecto a qué tipo de crisis. Y pues ya una vez que haya pasado la crisis, tener un momento de reflexión, qué se hizo bien, qué no se hizo bien y cómo podemos hacerlo para que la próxima vez que nos suceda podamos resolverlo de manera más rápida, con una atención más clara y qué fue lo que sucedió, cuál fue el resultado, si se resolvió bien, si no se resolvió bien, si las ventas subieron, si las ventas bajaron, si perdimos clientes, si no perdimos clientes. Tener esta situación bien analizada para que no nos vuelva a suceder. Antonio, ¿algo que quisieras agregar? Sí, sean verídicos con los hechos. A veces en la premura de diseñar una comunicación y demás podemos minimizar lo que está sucediendo, podemos ah, dar información que pueda desviar la atención de lo que está pasando. Y eso usualmente a la larga, digo, no quiero sonar como todo espiritual de la verdad sale a la luz, pero en estos tiempos sí. Entonces traten de ser congruentes y con hechos verídicos de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, yo puedo establecer un comunicado y demás, pero alguien puede estar buscando información en la red y puede también tratar de destruir la campaña que estoy haciendo. Entonces, sean honestos con sus clientes en tiempos de crisis. La honestidad es una de las partes clave para poder lograr la estrategia. Pues solamente me gustaría agregar que no perdamos la perspectiva de que somos humanos, todos tenemos errores, pero todos podemos aprender de esos errores y debemos de construir pues empresas mucho más fuertes, con muchos más valores, con personas que estén alineadas a estos mismos valores, a nuestra filosofía y que algo que me queda muy claro, si tú empleado no te sientes feliz en esa empresa porque no estás de alguna manera de acuerdo a cómo actúa puedes tal vez decir, hola, creo que estamos haciendo mal esto y deberíamos de hacerlo de tal modo. Si no te escuchan,
pues creo que es el momento de moverte. ¿Por qué? Porque a la larga esa relación tóxica de empleado de empresa pues va a llevar a que ninguno de los dos tengan buenos resultados. Tanto al empleado en sentirse en un trabajo que le haga feliz, como a la empresa tener empleados que pues, se alineen a lo que ellos están diciendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Antonio, fue un gusto tener esta charla con ustedes. Espero que la información o estos ejemplos que hemos dado les sirvan mucho a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Antonio. Muchas gracias a todos, un gusto de estar de vuelta. Por aquí nos veremos, esperemos más seguido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Macala Innovation. Hasta luego.